las proteínas que cumplen una función diferente a la de la célula que estamos hablando. ¿Ya? ¿Qué mantiene activa la función de especialización de una célula? ¿Qué proceso? ¿La qué? La desmetilación. La metilación es lo que la está inactivando. ¿Qué hace que se manifieste la contracción en el músculo liso? La desmetilación. Este proceso de metilación y desmetilación que habíamos mencionado es la base para que podamos hablar de una anomalía que ustedes han visto, creo que las últimas clases con el doctor. Han visto que hay alteraciones numéricas y estructurales, ¿ya? Pero han visto este síndrome, que es el síndrome de la impronta genómica. ¿Qué quiere decir eso? Miren, que en un individuo la inactivación de un segmento del mismo cromosoma, del mismo par cromosómico, solamente que sea del cromosoma materno o paterno, produce un síndrome totalmente diferente. La información genética que está en el par 15 de los cromosomas es idéntica, ¿ya? Solamente que ese par de cromosomas homólogos, uno es de origen materno y el otro es de origen paterno, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Entonces, si la desmetilación se produce en el cromosoma 15 materno, produce un síndrome que se llama síndrome de Angelman. Pero si este proceso ocurre a nivel del cromosoma 15 paterno, produce un síndrome totalmente diferente que se conoce como el Prader-Willi. Entonces, gracias a ese proceso podemos también entender, ¿no es cierto?, por qué la manifestación totalmente diferente. Vamos a ver en el siguiente capítulo nuevamente los síndromes y ahí de repente vamos a ver algunas características de estos dos, aunque seguramente también ya les han mencionado, ¿no es cierto? El Prader-Willi se va a presentar con obesidad, está observada hasta cierto punto la inteligencia, son gorditos, ¿no es cierto? Son obesos los pacientes, tienen un apetito insaciable. El Angelman es un síndrome totalmente diferente. Tiene la fase de risa y sonrisa, babeo constante, son personas que no van a desarrollar ninguna capacidad de habla, no es que sean sordas, no es que sean mudas, pero no tienen la capacidad de hablar. ¿Por qué? Porque emiten sonidos, sabemos que lo hacen, ya se puede sentir, pero no pueden articular una sola palabra con claridad. Se sabe ya, que 40 a 60 genes aproximadamente sufren de este proceso de impronta genómica, es decir, que están activos en el cromosoma materno o en el cromosoma paterno gracias a este proceso de la metilación. Otros reguladores de la expresión genética. Gracias al empalme alternativo o aleatorio también se llama, ya es que nuevamente con la información de un gen se pueden sintetizar diferentes proteínas. Otra vez, esta es la molécula de ADN, ¿no es cierto? Se ha pasado la información a una molécula de ARN mensajero, pero la selectividad, ¿no es cierto?, de los intrones que van a ser leídos o inactivados o no retirados de la cadena y que participa del proceso de empalme aleatorio en diferentes secciones, es lo que va a determinar que se sinteticen proteínas diferentes. ¿Qué son los isómeros de empalme? Es el término que se utiliza para denominar o para mencionar que con la información de un gen, gracias a este empalme aleatorio, se han formado diferentes tipos de proteínas, o más de una proteína. Y aquí está, otra vez, miren, estas son la secuencia exón, intrón, exón, intrón, exón. Tenemos 3 exones. Aquí los 3 exones es la información que hay en un gen. El gen es el mismo, pero fíjense, de ese gen, sus 3 exones se han unido para formar la proteína 1. Y acá, de esos 3 exones, solamente se han unido 2, el 1 y el 3, para formar una proteína totalmente diferente. Entonces podría haber otra combinación más, ¿no es cierto? ¿Qué más es importante que les diga aquí? Ya formada por completo la proteína, miren, esta proteína, así como la están viendo, con esos segmentos,
con esas sus partes, esa su composición está completa, pero se puede romper un fragmento, se puede activar de alguna forma ese segmento que les estoy mencionando para que la configuración y la función de la proteína cambie por completo. Ahí está otra forma, ¿no es cierto?, en la cual puede, con la información de un gen, formar diferentes tipos de proteínas. Es por eso que, miren, teniendo 23.000 genes, es que 5 veces ese número podemos tener número de proteínas. ¿Cómo es que los genes inducen la formación de los órganos? Aquí hay un proceso en el cual, miren, hay una interrelación entre las células y los tejidos. ¿Eso qué quiere decir? Que un grupo de células o tejidos hace que cambie el destino y la función final de otro grupo de células y tejidos. A eso es lo que se conoce como inducción, es decir, que una va a influir en el otro tipo de célula o tejido para que cambie, ¿no es cierto?, su función o su destino final. Eso es lo que conocemos como inducción. Para que hablemos de inducción, entonces tenemos que hablar de células o tejidos inductores, que son los que van a producir las señales, y otro grupo de células o tejidos que son los que van a recepcionar esas señales. Hay la capacidad de que estas células que han recepcionado la señal y poder producir una respuesta que tienen estas células y estos tejidos es lo que conocemos como la competencia, ¿ya? Entonces, ellos han recibido, ¿no es cierto?, la inducción o la información de este grupo de células y con esa información ha sido capaz de responder. Eso es lo que nosotros conocemos como la competencia. Uno de los ejemplos que se tiene es la reacción o la inducción entre dos tejidos muy importantes, que es el tejido epitelial, que se diferencia a partir del tejido mesenquimatoso. Lo vamos a ver en varios ejemplos durante el proceso de desarrollo. Ahorita, miren, yo les menciono simplemente porque hay procesos que yo les tengo que describir paso a paso para que me entiendan de qué estamos hablando. Si ahorita les digo gastrulación o les digo neurulación, algunos de ustedes deben de saber porque han leído, pero la mayoría no, ¿ya? Entonces, solamente los vamos a citar como ejemplos porque cuando veamos, como les he dicho, cada uno de los temas, vamos a revisar aquí y les vamos a mencionar. ¿Se acuerdan de esto? Que les vamos a hablar de esto, entonces vamos a ir enlazando nuestra información. Ahorita no vale la pena que les describa, pues vamos a perder más tiempo en eso. Con relación a la señalización celular, miren, están las células inductoras y las células receptoras. Se establece una interacción entre ellos. Gracias a esa interacción vamos a poder tener dos tipos de respuestas, si ustedes quieren. ¿Ya? La interacción paráclina y la interacción diustáclina. Entonces, la interacción paráclina lo que va a hacer es actuar a través de la generación de proteínas. Pero estas proteínas son proteínas que se pueden difundir a cortas distancias, es decir, que pueden viajar a cortas distancias y allá producir su efecto. En cambio, esta interacción diustáclina no es así, va a sintetizarse proteínas, pero estas proteínas no son difusibles, es decir, no van a viajar a corta distancia ni a ningún lugar para que puedan producir su acción. Dentro de la interacción paráclina, aunque lo vemos después, están diferentes tipos de esas proteínas que pueden cumplir su función en otro lugar, si ustedes quieren. Son los factores paráclinos, los factores de crecimiento y los de diferenciación. Estos son los que nos van a importar y enseguida vamos a mencionarlos. Entonces, estamos viendo que hay dos vías de señalización, una mediada por proteínas que van a ser proteínas difusibles, que es la señalización paráclina, y que se trabaja a través de una transducción de señales, es decir, de activadores de manera directa de una vía, ¿no es cierto?, que va a producir un efecto o finalmente inhibiendo, ¿no es cierto?, a otra proteína, y al inhibir la proteína entonces se activa. Puede actuar de dos formas o de esas dos formas. ¿Qué partes va a tener este tipo de señalización? Miren, vamos a tener
Aquí vamos a tener un ligando, ¿no es cierto? Y vamos a tener al receptor. Es decir, el estimulador, si ustedes quieren el ligando, y vamos a tener un receptor. Claro que este receptor, que es un complejo proteico transmembrana. Miren que tiene un dominio extra citoplasmático, va a tener o extracelular, si ustedes quieren, un dominio membranoso o que está atravesando la membrana, y un dominio intracitoplasmático. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando el ligando se va a unir al receptor, se va a activar una reacción, o se va a producir un cambio en el receptor y se activa su dominio citoplasmático. Generalmente se producen proteínas o se activan proteínas sinasas para que se produzca una fosforilación, es decir, una reacción. Se está viendo aquí todo el proceso de la reacción, ¿no es cierto? La proteína activada, y el resultado, ¿cuál va a ser? Se va a formar un complejo proteico, ¿no es cierto? Que finalmente aquí está. Este es el complejo proteico de activación para que se produzca la transcripción. Es decir, ya el efecto que se está esperando, que a nivel enzimático es el que nos va a interesar. Este efecto enzimático, ¿cuál va a ser? La síntesis, en muchos casos, obviamente, de un segmento del ARN mensajero con cierta información genética que sale por el poro nuclear hacia el citoplasma para la síntesis de una proteína específica. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a ver. Gracias a esta señalización para mí. Ese va a ser el efecto. En la señalización yuxtáquina, ya les habíamos dicho, aquí no va a haber proteínas que se van a difundir a cierta distancia o que van a viajar a cierta distancia para producir su efecto. Simplemente hay otros mecanismos. Miren, los mecanismos que están mencionados son a través de proteínas que van a estar en la superficie de la célula y que van a interactuar con receptores celulares que están muy cerca, o receptores de células que están cerca de ellas. Es un efecto parecido al efecto paráclito, ¿ya? Luego tenemos un efecto que va a producirse a través de los ligandos. Secretados también aquí, las proteínas se van a secretar hacia la matriz celular, y en la matriz celular van a encontrar receptores. No se olviden que allá vamos a encontrar los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, ¿no es cierto?, que van a participar o que van a actuar como receptores para que puedan guiar la migración de las células y fijarlas a este armazón que representa lo que es la matriz celular, para que la célula cumpla la función y la estructura de acuerdo al tipo de tejido que se esté diferenciando. Finalmente, el tercer tipo de señalización yuxtáquina es la transmisión de señales a través de las uniones GAP. Saben que estas uniones son las uniones de hendidura y las comunicantes. Fíjense, entre dos células van a haber esa especie de conductos que va a permitir el paso de señales, ¿no es cierto?, de esta forma, para que se produzca la activación de las cascadas enzimáticas y proteínas. Los factores de señalización paráclinos van a ser o van a pertenecer a diferentes familias. Fíjense, acá por ejemplo tenemos el factor de crecimiento fibroblástico, que es tal vez uno de los más importantes. Otra familia es las proteínas de la fibra Wnt. Está esta que es la proteína del erizo, y el factor de crecimiento transformante beta. Como les he dicho, cada uno de estos, cuando nos toque hablar de, por ejemplo, todos intervienen en diferentes procesos. Cuando nos toque hablar en la diferenciación de algún órgano tejido, los vamos a ver ahí con detalle. Aquí solamente los estamos diciendo. En relación a algunas características particulares, tenemos que decir que este factor de crecimiento fibroblástico, por ejemplo, hay varios tipos o varias secuencias de proteínas que se han identificado. Aquí dice más de una docena, y con esas variaciones, ¿no es cierto?, que habíamos visto de del enlace o el empalme selectivo, pueden formarse diferentes cientos de proteínas, ya que van a participar en diferentes procesos. Los factores fibroblásticos, o el factor de crecimiento fibroblástico, va a participar, miren, en la diferenciación de los vasos sanguíneos, en el crecimiento de los axones de las neuronas del sistema nervioso, en la diferenciación del mesodermo para que pueda formar los diferentes tipos de tejido conectivo, ¿no es cierto?, por ejemplo, y de tejido muscular. También va a participar, hay factores, o de este factor fibroblástico se desprenden algunos específicos. El factor fibroblástico 8, por ejemplo,
que va a estar implicado en el desarrollo y crecimiento de las extremidades, la diferenciación de los tejidos óseos y del cartílago. Luego está, esa es la proteína del erizo, ¿no es cierto? La que les había mencionado. Se la menciona o se la ha denominado así porque en la mosca Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, cuando se hace experimentos y se ha activado este gen, resulta que en sus patitas salen una especie de espinas muy parecidas a las del erizo de tierra, entonces por eso se la ha denominado así. En nosotros los mamíferos, los genes derivados de este gen del erizo son los estos tres: el Indian, el Sonic, que es el más importante, y el Decius. ¿Qué van a hacer? Ya van a participar en el proceso de desarrollo, por ejemplo, para la lateralidad, para que se diferencie nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo, particularmente a nivel del desarrollo del encéfalo, y obviamente de otras más que ahorita las vamos a mencionar. Con relación a esta otra proteína, la Wnt, se han encontrado, dice, 15 genes que están relacionados y que son distintos ya para estas secuencias. Entonces, ellas van a participar también en la diferenciación, por ejemplo, de estructuras tan importantes como el cerebro medio, la diferenciación de los somitas, para que se formen de los somitas, ¿no es cierto?, la parte de tejido muscular, tejido esquelético, y también los relacionados con el tejido, con la piel. Va a participar en el desarrollo de las estructuras del aparato urinario. Esta otra familia, que es en realidad un grupo bastante grande de proteínas, que son el factor de crecimiento transformante beta. Aquí van a ver diferentes. Miren, se han encontrado, dice, más de 30 miembros de esta familia. Están las proteínas morfogenética ósea, que forma parte de ellas, las activinas, los factores de inhibición mullerianos, que son importantes para la diferenciación de los órganos reproductores, ¿ya? Y que lo vamos a ver también. Ahí están todos los procesos de los que van a participar. Como les había dicho, miren, participan, por ejemplo, en la diferenciación de la matriz extracelular. Cuando estamos hablando de la formación del tejido mesenquimatoso, por ejemplo, y del tejido muscular, vamos a ver cómo es que va a participar y qué fracciones se van a activar y cómo van a activarse las casadas moleculares. Cuando hablemos de la formación del riñón, lo mismo. Cuando hablamos de las glándulas salivales, hablamos un poquito, pero de todos modos, en cada uno de estos ejemplos los vamos a ir mencionando. Tenemos aquí otras moléculas de señalización paráctica. Miren, aquí estamos hablando de los neurotransmisores que también pueden activar y pueden regular los procesos de diferenciación, algunos conocidos por ustedes por lo menos por nombre. Estos neurotransmisores, que son la serotonina, el GABA, la adrenalina y la noradrenalina. Solamente para mencionarles como ejemplo, fíjense, este es el proceso del desarrollo de la formación de las manos. ¿Ya? Y hay una etapa en la que los deditos, en realidad, miren, es una paletita, y en ella van a aparecer unos rayos que se llaman rayos interdigitales. Cuando empiezan a crecer estos rayos interdigitales y se alargan los deditos, van a quedar unidos, como están viendo, por esas membranas interóseas. ¿Ya? Entonces, para que se produzca la apoptosis de esas membranas interóseas y nuestros dedos estén libres, interviene la serotonina en la migración de esas células. ¿Ya? Hay otros procesos, la gastrulación, que lo vamos a ver en la tercera semana de desarrollo, el desarrollo de lo que va a ser los conductos, la tarificación del corazón. Hay dos vías de señalización clave. Esto ya para que terminemos, que son importantes que nosotros las mencionemos. Una es la Sonic, ¿no es cierto?, que está asociada o que se une a la proteína del erizo para que se produzca la activación. Fíjense, en relación a esta proteína, Sonic, que es la que está unida al erizo y que tiene su colita unida a un ¿ya? Entonces, esa proteína, sus fracciones se van a unir a un activador que está en la membrana celular. Es un activador PAN. Cuando este activador cuando se produce la activación, lo que hace es inhibir a esta otra proteína que en el citoplasma activa todo un proceso para los transcriptores de
¿Ya? Entonces, esto se va a activar en el núcleo y lo que se va a producir es el efecto que estamos esperando, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a, o qué va a activar principalmente? Lo que va a hacer es participar en la formación de los vasos sanguíneos y también en la diferenciación de la lateralidad derecha y izquierda. Tal vez de lo más importante, obviamente participa en la formación del desarrollo del músculo liso, el músculo del intestino, el músculo cardíaco, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro sistema de señalización es la polaridad celular planar. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, que se puedan desarrollar o se puedan organizar los tejidos y se pueda producir la regulación de estos tejidos y de sus láminas por capas. Saben ustedes que hay un proceso de migración de las células, por ejemplo, a nivel de las células de la piel, ¿no es cierto? Están distribuidos por estratos, desde el estrato basal hasta el estrato más superficial, y tiene que haber un proceso de diferenciación. Entonces, para que se formen las células y haya ese proceso de regulación, existe este otro sistema, que tiene toda una cascada también enzimática que ya por el tiempo no lo vamos a ver, pero cuando nos toque hablar del sistema nervioso, por ejemplo, vamos a ver todo este proceso para cuidar y las capas que se van a formar a nivel de las sustancias y de las sustancias. ¿Qué más les tengo que mencionar? Este es el libro de donde hemos trabajado. Estamos trabajando con el Lachman, pero estamos enriqueciendo un poquito con lo que es el MUR. Utilicen o pueden leer del MUR la edición que ustedes tengan a mano. Les he dejado la fotocopiadora para que quieran fotocopiarse por capítulos. Está en la fotocopiadora verde. Ya el año pasado he dejado el PDF para que ustedes puedan obtener de ahí. No necesitan copiarse todo el libro, ya, pero sí los que quieran leer un poquito más, les recomiendo el MUR, la edición que tengan.